¿Cuántas veces has orado con palabras y no pasó nada? ¿Y cuántas veces simplemente lloraste y sentiste que el cielo entero se abrió? Lo que nadie te ha dicho y lo que hoy estás a punto de descubrir es que hay una forma de oración tan poderosa, tan íntima, tan espiritual, que ni siquiera necesita palabras. Una oración que brota cuando el alma ya no tiene voz, pero sí tiene fuego. Cuando ya no queda discurso, pero sí quedan lágrimas. Y es precisamente ahí, en ese momento, donde Jesús revela uno de los secretos más temidos por el enemigo, el poder de la oración hecha con lágrimas. Y si te dijera que tus lágrimas tienen voz en el cielo, que cada una de ellas es recogida en un lugar sagrado, que no hay una sola lágrima derramada delante de Dios que no sea vista, sentida y respondida por Él. Y si te dijera que muchas veces tú pensaste que no estabas orando, solo llorando, pero que en realidad estabas tocando el corazón del Padre de una forma que ninguna oración verbal puede lograr. Hay un tipo de oración que no se aprende en libros, no se enseña en los púlpitos, no se memoriza ni se repite. Es la oración del alma rota, la oración que solo se aprende cuando pasas por el fuego, cuando te arrodillas sin saber qué decir, cuando la única respuesta de tu corazón es un suspiro entrecortado, un llanto silencioso, un temblor que sube desde lo más profundo. Esa oración, la oración hecha con lágrimas, no necesita traducción. El cielo la entiende, el Espíritu Santo la interpreta y el infierno la teme. Porque cuando un creyente llega a ese nivel de comunión, cuando ya no busca convencer a Dios con palabras, sino que se derrama ante Él con lágrimas sinceras, entonces algo se activa en el mundo espiritual que desestabiliza las tinieblas. Las lágrimas tienen un peso eterno. Son pruebas vivas de fe, de lucha, de confianza. Jesús no ignoró las lágrimas, las detuvo, las honró, las respondió. En el funeral de Lázaro, lloró al ver llorar a los demás. Ante una viuda que enterraba a su hijo, se conmovió al ver su llanto. Y en Getsemaní, él mismo lloró. Hoy vas a entender que tus lágrimas no son debilidad, son un idioma sagrado. Hoy vas a aprender lo que pasa en el cielo cuando un hijo llora delante del Padre. Y no será solo enseñanza, será sanidad, será liberación. Será una llave espiritual que cambiará tu forma de orar para siempre. Voy a mostrarte pasajes, historias, momentos donde las lágrimas no solo hablaron, hicieron temblar el mundo espiritual. Y si te quedas hasta el final, te prometo que vas a descubrir algo que cambiará tu forma de ver tu dolor. Te vas a dar cuenta de que cada lágrima que pensaste que nadie vio fue registrada y será respondida. Pero antes de comenzar este estudio, necesito que hagas dos cosas. Primero, comenta aquí abajo la frase, mis lágrimas también oran. Escríbelo con fe, escríbelo como un acto de liberación espiritual, como una forma de declarar que Dios te está viendo y te está hablando ahora mismo. Y segundo, dale me gusta a este video, porque al hacerlo, no solo estás apoyando este mensaje, estás ayudando a que otras personas que están llorando en silencio lo encuentren. Estás permitiendo que esta verdad llegue a alguien que hoy está al borde de la desesperación. Sí, tú puedes ser instrumento del cielo simplemente tocando ese botón. Y si aún no estás suscrito, hoy es el momento. No porque este canal sea especial, sino porque aquí hablamos lo que muchos no se atreven a decir, que Dios también responde al silencio, que Él escucha el llanto, que el Espíritu Santo interpreta tus lágrimas. Este canal es iglesia para muchos, es refugio, es altar, y necesitamos que tú formes parte activa de esto. Comenta, mis lágrimas también oran. Suscríbete, comparte y quédate conmigo.
porque el mensaje que vas a recibir ahora no es un contenido, es una revelación. En los próximos minutos vamos a recorrer las Escrituras. Vamos a mirar a través de los ojos de los que lloraron y vamos a descubrir que el cielo tiene una promesa reservada solo para los que oran con lágrimas. Y no olvides esto. La penúltima enseñanza de este video lleva un secreto oculto que podría ser el punto de quiebre que has estado esperando. Muchos no llegarán hasta ahí, pero tú sí, porque tú sabes que Dios te trajo hasta aquí por algo. Así que abre tu corazón, apaga las distracciones y prepárate, porque Jesús está a punto de revelarte lo que ocurre cuando lloras y oras al mismo tiempo. El llanto de Marta y María ante la tumba de Lázaro, todo parecía perdido. Lázaro había muerto. Marta y María, sus hermanas, estaban devastadas. Habían enviado un mensaje urgente a Jesús días antes. Señor, el que amas está enfermo. Ellas conocían el poder de su palabra. Habían visto milagros con sus propios ojos. Sabían que si Él llegaba a tiempo todo cambiaría. Pero Jesús no llegó. No respondió de inmediato. Se quedó 2 días más en el lugar donde estaba, como si no tuviera prisa. Y entonces la enfermedad avanzó y la vida se fue. Lázaro murió. Este es uno de los momentos más duros de todo el Evangelio, no por la muerte en sí, sino por lo que revela en el corazón humano. Esa tensión entre la fe y la frustración, entre la confianza y la decepción, entre el amor a Dios y el no entender por qué no actuó a tiempo. Marta y María estaban sumidas en ese conflicto, y su dolor no era solo por la pérdida de su hermano, sino por la aparente ausencia de Jesús cuando más lo necesitaban. Cuando Jesús finalmente llega a Betania, Lázaro ya llevaba 4 días en el sepulcro, 4 días de silencio, 4 días de luto, 4 días de preguntas sin respuesta. Y entonces Marta sale a su encuentro. No lo abraza, no le da la bienvenida, no cae a sus pies. Lo primero que dice es: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Una frase que lleva en sí el dolor de millones de personas, porque ¿quién no ha sentido eso alguna vez? ¿Quién no ha mirado al cielo y pensado: Señor, si hubieras actuado, esto no habría pasado? Y sin embargo, Jesús no la reprende, no la corrige, no la acusa de falta de fe. Solo le habla con ternura, con paciencia, con promesa. Le dice: tu hermano resucitará. Pero Marta aún no lo entiende. Su mente está atrapada en la lógica. Piensa en la resurrección del último día. No imagina lo que está a punto de ocurrir. Entonces llega María, y aquí ocurre algo diferente. María no va corriendo de inmediato, se queda en casa, llorando. Está tan herida, tan destrozada, que ni siquiera se levanta al oír que Jesús ha llegado. Pero cuando finalmente se encuentra con él, repite las mismas palabras que su hermana. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. La diferencia es que María no solo habla, llora. Sus palabras no vienen solas, vienen acompañadas de lágrimas, de gemidos del alma, de un dolor que no necesita explicación. Y en ese momento, todo cambia. Jesús ve a María llorando, ve a los judíos que la acompañan también llorando, y la Escritura dice algo impresionante, que Jesús se conmovió profundamente en espíritu y se estremeció. Algo en su interior se movió. Y entonces, el versículo más corto pero más poderoso de toda la Biblia: Jesús lloró. Sí, el Hijo de Dios lloró. El Verbo eterno hecho carne, el mismo que tiene poder sobre la muerte, el que estaba a punto de resucitar a Lázaro con una sola palabra, lloró. ¿Por qué? No fue por la muerte de su amigo. Él sabía que lo traería de vuelta en minutos. No fue por la pérdida, fue por el llanto, fue por el dolor de esas mujeres, fue por el peso de sus lágrimas. Porque hay algo en el alma quebrantada que toca el corazón de Dios.
Hay un tipo de oración que no necesita ser dicha con la boca, porque se expresa con los ojos húmedos, con los hombros temblando, con la voz quebrada. Y es en ese nivel donde el cielo responde de una manera distinta. El infierno no entiende eso, y por eso lo teme, porque Satanás puede resistir declaraciones altisonantes, puede imitar religiosidad, puede soportar discursos vacíos, pero no sabe qué hacer cuando un hijo de Dios se postra a llorar delante del Señor. No puede manipular una lágrima sincera. No puede imitar el clamor silencioso de un corazón desgarrado. Y cuando esas lágrimas se derraman delante de Jesús, algo en el mundo espiritual se rompe, algo se abre, algo se mueve. Jesús no dio una prédica, no explicó teología, no corrigió su doctrina. Solo preguntó, ¿dónde lo pusieron? Y lo llevó al sepulcro, a ese lugar que ya olía a muerte, a ese sitio que los hombres ya habían sellado con una piedra. Porque cuando hay llanto en oración, Jesús no se queda mirando. Él se levanta, se mueve, se dirige al lugar de la pérdida. Y allí, frente a la tumba, declara lo imposible: «Lázaro, sal fuera». Y el muerto sale, pero no fue una orden arbitraria. Fue precedida por un llanto, por un clamor no verbal, por una adoración dolorosa, por la fe envuelta en lágrimas. Porque las lágrimas no son solo tristeza, son fe, son entrega, son rendición, son adoración, son guerra espiritual en estado puro. Muchos quieren ver resurrección, pero no están dispuestos a llorar a los pies de Jesús. Quieren milagros, pero no están dispuestos a quebrarse. Pero la oración hecha con lágrimas es una de las más temidas por las tinieblas, porque desarma al orgullo, a la lógica, a la apariencia. Y solo los que se desarman por dentro pueden ver el poder de Dios manifestarse por fuera. El enemigo no teme oraciones vacías, teme lágrimas sinceras, porque una lágrima puede ser una semilla que activa una promesa. Una lágrima puede ser una llave que abre un sepulcro. Una lágrima puede ser la voz que el cielo estaba esperando para liberar una palabra de vida. Hoy, muchos están como Marta y María, con el alma llena de preguntas, con los ojos rojos de tanto llorar, con la fe desgastada, pero aún viva. Y este mensaje viene a ti para recordarte que Jesús ve tus lágrimas. Él no las ignora, no las desprecia, no se aleja de ti porque estás llorando. Al contrario, se acerca, se estremece, se conmueve y actúa. Tal vez tú sientes que ya es tarde, que la piedra ya está puesta, que lo que murió en tu vida ya huele mal. Pero recuerda esto: Jesús siempre llega, nunca tarde, nunca ausente. Él llega justo cuando tu alma ha dejado de intentar con sus propias fuerzas, para entonces mostrarte que el poder de Dios no depende de tu esfuerzo, sino de tu entrega. Y una lágrima, cuando es entregada en adoración, tiene más poder que 1000 palabras dichas sin verdad. Si tú hoy estás llorando, no te detengas, no reprimas ese llanto, no luches contra ese quebranto. Deja que el Espíritu Santo ore contigo a través de tus lágrimas. Deja que tu alma hable el idioma de la vulnerabilidad. Porque en ese lenguaje Dios no necesita traductores. Él entiende, Él responde y Él se mueve. Cada lágrima tuya será registrada. Ninguna será en vano, ninguna será olvidada, ninguna quedará sin respuesta. Puede ser que no veas el milagro de inmediato, pero te aseguro, el cielo ya se puso en movimiento, porque una lágrima entregada a Jesús nunca cae al suelo, siempre cae en su corazón. El llanto de la mujer pecadora a los pies de Jesús era una cena religiosa. Los hombres más puros de la ciudad se habían reunido con el rabí, fariseos, doctores, críticos, todos con sus túnicas, sus argumentos, sus teologías bien pulidas. Y en medio de ellos, Jesús,
el que conocía los corazones, el que no se dejaba impresionar por la apariencia, el que no se acomodaba a los sistemas de poder religioso. Él estaba allí, en silencio, observando, escuchando, y de pronto algo interrumpe la escena. Alguien no invitado, alguien que no pertenecía, alguien que, según los presentes, no debería siquiera estar en el mismo espacio, una mujer, pecadora, sin nombre, sin reputación, solo un pasado del que todos murmuraban. Ella entra en la casa con algo en las manos, un frasco de alabastro lleno de perfume costoso, pero lo más valioso que trae no está en ese frasco, está en su corazón, está en su rostro, está en sus ojos. Porque no viene a pedir, viene a entregar, no viene a justificar, viene a llorar, no viene a hablar, viene a postrarse, y eso lo cambia todo. Se acerca a Jesús, no dice palabra, no interrumpe, no busca protagonismo, solo se arrodilla y comienza a llorar. Llora tanto, con tanta intensidad, con tanta verdad, que sus lágrimas comienzan a bañar los pies del Maestro. No tiene toalla, no tiene honor, así que usa lo único que tiene, su cabello. Lo suelta y seca los pies de Jesús con su cabellera. Después rompe el frasco y unge con perfume sus pies. Es escándalo, es ruptura de protocolo, es humillación pública, pero también es una de las oraciones más poderosas jamás registradas, porque esa mujer no necesitó abrir la boca para que el cielo escuchara. Su llanto fue suficiente. Sus lágrimas hablaban, gritaban, decían: «Perdóname, Señor, no soy digna, pero te reconozco. No tengo palabras, pero tengo este quebranto. No vengo por un milagro, vengo por ti». Y Jesús la deja, no la aparta, no la juzga, no se escandaliza, la deja llorar, la deja adorar, la deja entregarse, porque Jesús entiende un idioma que pocos comprenden, el idioma de las lágrimas sinceras. Él no necesita que le expliques tu pecado, Él no necesita un discurso, Él no necesita defensa, Él quiere tu alma, quiere tu corazón derramado sin reservas. Simón, el fariseo que lo había invitado, observa y piensa: si este fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que lo toca, que es una pecadora. Ah, pero eso es lo que Simón no entiende. Jesús sí sabe quién es, y aún así la deja tocarlo, porque el amor de Dios no responde al mérito, responde al quebranto. Jesús, con una ternura implacable, le cuenta una pequeña parábola. Dos deudores, uno debía mucho, otro poco. Ambos fueron perdonados. ¿Quién amará más? Simón responde: supongo que aquel a quien se le perdonó más. Jesús asiente, y entonces lo mira, y le revela una verdad que corta como espada. Entré en tu casa, y no me diste agua para mis pies, pero ella ha regado mis pies con lágrimas. No me diste beso, pero ella no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ha ungido mis pies con perfume. Y entonces declara lo impensable, lo que nadie en esa sala religiosa habría creído posible, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. ¿Puedes sentir el peso de esas palabras? ¿Puedes imaginar lo que ocurrió en el corazón de esa mujer en ese instante? Todo su pasado, todo su dolor, toda su vergüenza, fue absorbido en un momento por una sola frase de Jesús. Y no fue porque supiera orar, no fue porque hiciera una petición correcta, fue porque lloró, porque se postró, porque entregó su alma sin reservas. El enemigo odia esta historia, la odia porque demuestra que la religión no tiene poder para detener la adoración. La odia porque en esta escena una pecadora quebrantada logra más en 5 minutos de llanto que muchos fariseos en toda una vida de estudios. Porque esta mujer sin nombre, esta que todos despreciaban, se convierte en símbolo eterno del tipo de oración que el infierno no soporta. Una oración hecha con lágrimas, con perfume, con cabello, con cuerpo, con todo.
Una oración sin palabras, pero con verdad. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has creído que tu pasado te descalifica? ¿Cuántas veces has sentido que no puedes acercarte porque no sabes cómo orar, porque no tienes las palabras correctas, porque no tienes una vida limpia? Esta mujer te muestra que no se necesita más que sinceridad, que no se necesita más que un corazón dispuesto a rendirse, que no hay pecado lo suficientemente fuerte como para resistir una lágrima derramada a los pies del Salvador. Jesús no dijo, tus lágrimas fueron muy lindas. Dijo, tus pecados te son perdonados, porque el llanto sincero tiene poder redentor, porque una lágrima cuando nace del alma arrepentida tiene la capacidad de activar una sentencia de absolución, y eso el infierno lo sabe. Por eso te quiere seco, frío, cerrado, orgulloso, silencioso, te quiere retenido, te quiere en control, porque sabe que cuando te quiebras, pierden poder sobre ti. Pero hoy, Dios te está llamando, te está diciendo, ven, llora, rompe el frasco, derrámate. No esperes estar limpio, no esperes tener palabras, solo ven, porque no hay aroma más puro que el perfume mezclado con lágrimas. No hay oración más honesta que la que nace del fondo del pozo. Y no hay respuesta más poderosa que la que viene cuando Jesús dice, te perdono. Hoy puedes ser tú esa mujer. Hoy puedes entrar en tu habitación o en tu trabajo o donde estés y simplemente llorar. No necesitas gritar, no necesitas explicar, solo necesitas abrir tu alma y Él lo recibirá. Él lo entenderá, Él responderá. Porque Jesús sigue escuchando oraciones hechas con lágrimas, porque Jesús sigue perdonando a los que se postran, porque Jesús sigue prefiriendo a un pecador quebrantado que a un religioso impecable, y tus lágrimas no serán en vano, porque Él está aquí y te ve. La viuda de Naín y el llanto que detuvo la muerte Jesús iba camino a una ciudad llamada Naín. Iba rodeado por sus discípulos, seguido por una gran multitud. Su ministerio estaba en pleno crecimiento. Los milagros, las enseñanzas, las señales, todo se multiplicaba. Pero al acercarse a la puerta de la ciudad, se encuentra con otra multitud, una completamente distinta. No había alegría, ni expectativa, ni esperanza. Lo que venía saliendo de Naín era un cortejo fúnebre. Silencio, sollozos, resignación, un joven muerto, hijo único de su madre. Y esa madre, viuda, doble pérdida, doble dolor, sin esposo, ahora sin hijo, sin futuro. La Biblia no dice su nombre, no menciona su oración, no registra sus palabras. Solo nos muestra una imagen. Una madre que camina detrás del féretro, llorando. No hay discurso, no hay súplica, no hay Señor, ten misericordia. Solo llanto. Y es en ese momento donde Jesús, al verla, no espera a que le hablen. No necesita que lo llamen, no necesita que lo inviten. Solo ve su dolor y actúa. El texto dice, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. No llores. Palabras tan simples, pero con un poder inimaginable. Jesús no le pregunta su nombre. No le pide que le cuente su historia. Él ya sabe, Jesús mira su alma, mira la profundidad de su pérdida, y cuando una lágrima pura sale de un corazón herido, Jesús no se queda quieto. No llores, no como una orden seca, sino como una promesa velada. Porque el llanto que viene del alma es el sonido más alto en el cielo. La viuda no pidió un milagro, ni siquiera sabía que lo tenía delante. Ella lloraba, solo eso, pero su llanto fue suficiente para atraer la atención del Salvador. Y cuando Jesús ve una lágrima sincera, una que no se queja, sino que se entrega, Él se detiene. Jesús se acerca al féretro, toca el ataúd. La gente se detiene, el cortejo se congela, el tiempo se suspende, y Jesús dice, joven, a ti te digo, levántate. Y el muerto
se incorporó. No hubo intercesión, no hubo declaración de fe, solo un llanto, solo una lágrima. Y esa lágrima detuvo la muerte. El enemigo no soporta este tipo de escena, porque le demuestra que una lágrima basta para detener el poder del infierno. No necesita tu perfección, no necesita tus promesas, solo necesita tu alma abierta. Y cuando una madre llora con el corazón, el cielo responde con vida. Porque Jesús no solo resucitó al muchacho, se lo entregó a su madre, le devolvió su alegría, su futuro, su fe, su esperanza. Hoy hay muchos que están en el cortejo fúnebre de su fe, llorando por lo que perdieron, llorando por lo que se fue, por la familia, el ministerio, la salud, la paz, y el enemigo quiere que sigas caminando detrás del ataúd, resignado, diciendo, así es la vida. Es demasiado tarde, ya lo perdí, pero hoy Jesús se cruza en tu camino, hoy Jesús detiene tu marcha, hoy Él ve tus lágrimas y te dice, no llores, porque voy a tocar lo que ha muerto en ti. Tal vez tú no sabes cómo orar, tal vez ni siquiera puedes hablar, pero tus lágrimas están hablando por ti, están diciendo lo que tus labios no pueden, están gritando en el cielo, sálvame, ayúdame, rescátame. Y Jesús responde, no subestimes el poder de tu llanto, porque el infierno lo odia, pero el cielo lo honra. Tus lágrimas no son señal de debilidad, son señal de profundidad. Nadie puede llorar así sin haber amado. Nadie puede llorar así sin tener fe. Y cuando lloras así delante de Jesús, no hay ataúd que pueda seguir cerrado. No hay muerte que pueda prevalecer. No hay dolor que no tenga redención. La mujer de Naín no fue al templo, Jesús fue a ella, porque a veces Dios no espera que tú llegues. Él va a donde tú estás llorando, y no llega con juicio, llega con compasión, llega con poder, llega con restauración. Quizá tú estás llorando ahora mismo, delante de un fracaso, de una traición, de una pérdida, pero si esas lágrimas están cayendo en fe, Jesús ya las vio. Y Él está tocando ese féretro invisible en tu vida. Está diciendo, detente. No sigas llorando como si todo hubiera terminado. Voy a levantar lo que tú pensabas que ya no tenía vida, porque tu lágrima es tu oración, y tu oración es una invitación al milagro. El Getsemaní, donde las lágrimas de Jesús hablaron por todos nosotros, era de noche. El ambiente estaba cargado, el aire pesaba como plomo sobre los árboles del huerto. El maestro había compartido la cena con sus discípulos, les había lavado los pies, les había hablado del Espíritu Santo, les había anticipado traiciones, negaciones, persecuciones, y ahora los lleva al lugar donde él mismo iría a entregarse antes de ser entregado. Getsemaní, lugar de prensado, lugar de aceite, lugar donde las olivas son aplastadas para liberar lo más valioso. Jesús entra con sus discípulos y les dice, quedaos aquí, entre tanto que yo voy allí y oro. Se lleva a Pedro, Jacobo y Juan un poco más adentro, y luego les confiesa una de las frases más estremecedoras de toda la Escritura. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Jesús no está predicando, no está sanando, no está multiplicando panes, está llorando, se aparta un poco más. Se arrodilla y comienza a orar, no en voz alta, no para ser oído por otros. Comienza a hablar con su Padre, y de sus ojos brotan lágrimas, pero no solo lágrimas. El texto dice que su sudor se convirtió en gotas de sangre que caían a tierra. La medicina lo llama hematidrosis, una condición extrema, donde el estrés, la angustia y el dolor emocional son tan intensos que los capilares sanguíneos se rompen y la sangre se mezcla con el sudor. Ese fue el nivel del clamor de Jesús, una oración tan profunda que su cuerpo no pudo soportarla sin derramarse.
Una súplica tan desgarradora que su alma literalmente se partía por dentro, y todo en lágrimas. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ese fue su grito, no un grito de debilidad, sino de rendición, porque Jesús no tenía miedo a morir, tenía dolor por separarse, aunque fuera por un instante, de su Padre. El que era uno con él se preparaba para cargar el pecado del mundo, para beber la copa de la ira, para descender al infierno con el peso del pecado ajeno, para hacerse maldito por nosotros, para experimentar lo que el alma humana sin Dios nunca podría resistir, y su cuerpo lo sabía. Por eso lloró. ¿Puedes imaginar eso? El Rey del universo, el Creador del cielo y de la tierra, el Santo, el Inmaculado, derramando lágrimas por ti. No hay oración más pura que la que nace del dolor del que ama. No hay lágrima más sagrada que la del inocente que decide cargar con el juicio de los culpables. Y Jesús lo hizo con lágrimas. Los discípulos dormían. Los ángeles observaban en silencio. El cielo contenía el aliento y el infierno temblaba, porque esa oración, esa rendición entre lágrimas, sellaba el destino de la cruz. Y Satanás sabía que si Jesús pasaba por Getsemaní sin retroceder, el final estaba sellado. Jesús oró 3 veces, y cada vez repitió lo mismo. No por falta de fe, sino porque su alma necesitaba afirmarse en la voluntad del Padre, una y otra vez, y cada vez, con lágrimas. El autor de Hebreos lo dice claramente: Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Hebreos 5:7. Con gran clamor y lágrimas. No podemos leer eso y seguir igual. No podemos saber que Jesús lloró así y no entender el poder de nuestras propias lágrimas cuando son derramadas en oración. Porque si el Hijo de Dios oró con lágrimas, ¿por qué tú y yo pensamos que tenemos que ser fuertes todo el tiempo? El infierno odia Getsemaní, porque allí fue donde perdió la guerra. No fue en la cruz. No fue en la tumba, fue en el huerto, cuando Jesús, entre lágrimas, dijo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa fue la sentencia, esa fue la victoria, esa fue la oración que salvó al mundo. Y si tú estás hoy atravesando tu propio Getsemaní, si tu alma está triste hasta la muerte, si sientes que tu espíritu está siendo prensado, molido, exprimido, llora. No te detengas, llora delante del Padre, rinde tu voluntad, ora con lágrimas, porque esas lágrimas están repitiendo lo que Jesús dijo. Y Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Si Él escuchó a su Hijo en Getsemaní, también te escucha a ti. Y si su respuesta para Jesús fue la cruz, su respuesta para ti será la gloria después del quebranto. Getsemaní no fue el final. Fue la antesala de la resurrección. Tus lágrimas de hoy son la promesa de tu victoria mañana. El llanto de Ezequías, que cambió el decreto de muerte Ezequías, era un rey justo, un hombre que había hecho lo recto ante los ojos de Dios. Había restaurado el culto, derribado altares paganos, limpiado el templo. Su liderazgo era una respuesta a generaciones de rebelión. Y sin embargo, llegó el día en que recibió la peor noticia que un ser humano puede recibir, la sentencia directa del cielo de que moriría. El profeta Isaías, uno de los más grandes, vino a él con un mensaje sin rodeos. Así dice Jehová: ordena tu casa porque morirás, y no vivirás. No fue una amenaza, fue un decreto, una palabra firme. Y viniendo de Isaías, un profeta probado, era una palabra incontestable, pero Ezequías hizo algo que desbarató el sistema espiritual.
algo que no muchos saben hacer, algo que el infierno no puede soportar. Volvió su rostro a la pared y lloró. No llamó a los médicos, no pidió consejo, no hizo un decreto real, simplemente se volvió al muro, se encerró con Dios, lloró. Su oración no fue elaborada, no fue elocuente, no fue teológicamente compleja, fue una oración bañada en lágrimas. Te ruego, oh Jehová, que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Eso fue todo, una súplica sencilla, un recordatorio de fidelidad, un llanto profundo, y esa mezcla, esa combinación de fe, clamor y lágrimas, cambió la historia. Porque antes de que Isaías saliera del patio, antes de que diera 3 pasos fuera del palacio, Dios le habló de nuevo. Vuelve y dile a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre, he oído tu oración y he visto tus lágrimas. Y he aquí que yo te sano, he visto tus lágrimas, he oído tu oración, y entonces viene la reversión celestial. Y al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años. ¿Puedes imaginar eso? Dios cambió un decreto. Dios revocó una sentencia. Dios extendió la vida de un hombre porque oró llorando. ¿Ves por qué el infierno odia tus lágrimas? Porque una lágrima puede suspender un juicio. Porque un llanto sincero puede hacer que un decreto se revierta. Porque el quebranto verdadero puede torcer el curso de la muerte. Ezequías no intentó manipular a Dios, no negoció, no prometió, no hizo teatro, solo presentó su corazón y su dolor. Y eso fue suficiente. Hoy muchos están recibiendo diagnósticos, no siempre médicos, a veces emocionales, espirituales, familiares. Sentencias del tipo, no hay solución. Esto ya no tiene vuelta atrás. Esto se va a morir, pero si tú haces lo que hizo Ezequías, si te vuelves al muro, si te apartas del ruido, si cierras la puerta y te postras, si clamas con llanto, si le recuerdas al Señor tu camino, si le abres tu alma, entonces prepárate. Porque antes de que el decreto se cumpla, la misericordia de Dios puede descender y puede decirte, he oído tu oración, he visto tus lágrimas. Sabías que tus lágrimas son visibles en el cielo. Sabías que no se pierden. Sabías que cada lágrima que derramas delante del Señor es recogida como ofrenda. El Salmo 56 lo dice claramente. Tú has tomado en cuenta mi vida errante. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Tus lágrimas no se evaporan, se almacenan, se registran, se presentan delante del trono, y cuando se suman a la oración, tienen poder para mover la mano de Dios. El enemigo teme eso, porque quiere que tú pienses que llorar es perder, que llorar es rendirse, que llorar es de débiles. Pero aquí vemos la verdad. Un rey lloró y vivió. Un decreto fue firmado y luego anulado. Una oración sencilla cambió el calendario del cielo. No hay muros más sagrados que aquellos ante los que uno se postra para llorar con fe. Ezequías vivió 15 años más. ¿Y tú? ¿Cuántos años de vida, de ministerio, de propósito, de restauración podrían agregarse si te atrevieras a llorar delante del Señor? Tal vez no tienes las palabras. Tal vez el diagnóstico te ahogó, tal vez sientes que todo está perdido, pero hoy puedes hacer lo que hizo ese rey. Volverte al muro, cerrar los ojos, recordar tu caminar y llorar. Porque Jesús no solo oye lo que dices, Él ve lo que lloras. Y cuando ve tus lágrimas, la muerte retrocede, la enfermedad se detiene, el decreto cambia. Porque donde hay un corazón rendido, Dios aún habla. Las lágrimas de Ana, la mujer que lloró hasta que el cielo la nombró madre, había una mujer llamada Ana.
Su nombre significa gracia, pero su realidad era todo menos eso. Era estéril. Años habían pasado sin que pudiera concebir un hijo. Y en su cultura eso no era solo un problema físico, era una marca de vergüenza, una señal de fracaso. Ana vivía con una segunda mujer en su casa, Penina, quien sí tenía hijos, y no perdía ocasión para humillarla, día tras día, año tras año. Mientras Ana vivía en silencio, Penina hablaba con burla. Mientras Ana miraba hacia el cielo, Penina le recordaba la tierra. Mientras Ana oraba, Penina la provocaba. Y aunque su esposo Elcana la amaba, aunque intentaba consolarla, aunque le decía, no te soy yo mejor que 10 hijos, nada podía aliviar el vacío que sentía. Porque hay dolores que solo Dios puede entender. Hay vacíos que ni el amor humano más sincero puede llenar. Hay lágrimas que solo pueden derramarse en el altar. Un día subieron a la casa del Señor como cada año. Los demás comían, bebían, celebraban, pero Ana no quiso participar. Se levantó del banquete, se fue sola al templo y allí se derrumbó. No fue una oración formal, no fue una declaración poderosa, fue llanto, fue quebranto, fue entrega. La Biblia dice que ella oraba con amargura de alma y lloraba abundantemente. Escucha bien eso, amargura de alma, no frustración momentánea, no simple tristeza, era un dolor acumulado, un grito contenido, un lamento silencioso que finalmente encontró su momento para estallar. Ana comenzó a orar en silencio. Solo se movían sus labios, no salía sonido, solo su alma desgarrada, derramándose ante Dios. Sus lágrimas eran su lenguaje, su oración era líquida. No había argumento, solo corazón. No había fuerza, solo rendición. Y eso fue más que suficiente. Eli, el sacerdote, la vio. No oyó palabras, vio una mujer moviendo los labios con desesperación y la juzgó, la acusó de estar ebria. ¿Hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Pero Ana no se defendió con enojo, solo respondió con sinceridad. No, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. ¡Qué frase tan poderosa! He derramado mi alma. Eso es orar con lágrimas. Eso es lo que el infierno no puede imitar. Eso es lo que los cielos no pueden ignorar. El infierno teme a una mujer que llora en oración, porque sabe que cada lágrima que cae en el altar es una semilla de vida, porque sabe que una mujer quebrantada puede levantar un profeta, porque sabe que una madre que ora con lágrimas está dando a luz en lo espiritual mucho antes de que vea al hijo en lo natural. Y Dios oyó, no solo oyó, recordó. Y eso es clave. La Biblia dice que después de aquella oración, después de aquel derramamiento, Jehová se acordó de Ana. Sus lágrimas no fueron ignoradas, su oración no fue olvidada, su clamor no fue en vano. Poco tiempo después, Ana concibió y dio a luz a un hijo, y no le puso cualquier nombre. Lo llamó Samuel, que significa Dios escuchó. Cada vez que llamaba a su hijo, estaba diciendo, Dios escuchó mi llanto. Cada vez que lo abrazaba, estaba abrazando una respuesta. Cada vez que lo miraba, recordaba que una lágrima bien derramada en el altar puede dar vida a una promesa. Pero Ana no solo recibió, también entregó, porque le prometió al Señor que si le daba un hijo, lo devolvería a él. Y cumplió. Cuando Samuel fue destetado, Ana lo llevó al templo y lo dejó allí para servir al Señor todos los días de su vida. ¿Te das cuenta del poder de esta oración? Una mujer sin hijos ora con lágrimas, y su oración no solo trae un hijo, sino un profeta. No solo recibe un milagro, sino que entrega al mundo un instrumento de Dios, y ese niño, Samuel, sería la voz de Dios en una generación. Sería el que ungiría a los reyes,
Sería la respuesta no solo para Ana, sino para toda una nación. Y todo comenzó con una mujer que lloró. Eso es lo que el infierno no soporta, porque sabe que cada vez que un hijo de Dios se arrodilla a llorar en lugar de rendirse, algo se mueve en el cielo. Y no solo se mueve para ellos, se mueve para generaciones. ¿Tú sabes cuántos Samuels están esperando ser activados por una oración como la de Ana? ¿Sabes cuántas promesas están estancadas porque hace tiempo dejaste de llorar en el altar? ¿Sabes cuánto puede cambiar en tu vida si decides volver al lugar donde solo hablas con lágrimas? El Espíritu Santo te dice hoy: vuélvete a mí con todo tu corazón, con ayuno, llanto y lamento. Joel 2:12, no te avergüences de llorar. Llorar delante de Dios no es debilidad, es madurez espiritual, es rendición profunda, es adoración sin máscara, es la fe en su estado más puro. Dios no busca palabras bonitas, busca corazones rotos. Y si tú hoy decides derramar tu alma, si te atreves a decirle: Señor, no tengo más que esto, entonces prepárate, porque Él va a acordarse de ti, porque tu Samuel está más cerca de lo que crees, y tu testimonio será el mismo que el de Ana. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Las lágrimas de Jeremías y el lamento de un pueblo que conmovió al cielo. Jeremías no es solo un profeta más, es el profeta del llanto, el hombre que no solo hablaba de parte de Dios, lloraba por Dios. Fue llamado desde joven, apartado desde el vientre, comisionado para anunciar el juicio sobre una nación rebelde. Pero su ministerio no fue de aplausos ni de gloria, fue de lágrimas. Jeremías no predicó desde plataformas, predicó desde las ruinas. No proclamó promesas populares, sino realidades dolorosas. No lo aclamaban multitudes, lo rechazaban, lo perseguían, lo golpeaban, lo encerraban. Y aún así, él seguía llorando. Lloraba por su pueblo, lloraba por Jerusalén, lloraba por los templos destruidos, lloraba por las promesas ignoradas, lloraba por un Dios que amaba a un pueblo que no lo amaba a él. Jeremías escribió 2 libros, su profecía y un segundo texto poco predicado pero profundamente revelador, Lamentaciones. Un libro entero de dolor, de desahogo, de súplica, un altar de lágrimas literarias, un canto fúnebre que se convirtió en oración. Allí dice frases que traspasan el alma. Mis ojos desfallecieron de lágrimas, mis entrañas se conmueven, mi corazón está turbado dentro de mí, mis ojos lloran sin cesar. Y de repente, en medio de ese mar de dolor, Jeremías nos deja ver algo más profundo aún, que esas lágrimas no eran solo suyas, eran también del Señor, porque Dios no solo habla desde truenos y relámpagos, Dios también llora. Y si tú pensabas que Dios es indiferente a tu dolor, necesitas leer esto. Oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche. Jeremías 9:1. Ese no es solo Jeremías hablando, es el corazón de Dios gimiendo por su pueblo. Es el Padre sintiendo lo que sus hijos no quieren sentir. Es el cielo temblando ante la dureza de la tierra. Es Dios, el Santo, el Omnipotente, expresando dolor por amor. El enemigo no quiere que entiendas esto, porque si entiendes que Dios también llora, entonces dejarás de verlo como un juez lejano y empezarás a correr a Él como a un Padre cercano. Y esa cercanía, esa revelación, es lo que destruye fortalezas espirituales. Jeremías lloró con Dios, y por eso el cielo confiaba en él. Oh muro de la hija de Sión, echa lágrimas como un arroyo de día y de noche. No te des tregua, ni reposen tus ojos. Levántate, da voces en la noche, al comenzar las vigilias. Derrama como aguas tu corazón ante la presencia del Señor. Lamentaciones.
2:18-19. ¿Lo ves? Las lágrimas son oración. El derramamiento del alma es liturgia espiritual. El llanto colectivo puede ser más poderoso que 1000 campañas. Cuando un pueblo llora, cuando una iglesia gime, cuando una familia clama con lágrimas, el cielo desciende. No porque las lágrimas tengan magia, sino porque son el símbolo más puro de rendición. La oración hecha con lágrimas no es manipuladora. Es transparente, es total, es incontrolable, es real. Y Dios responde a lo real. Jeremías no vio cambios inmediatos, no vio el arrepentimiento de masas, no vio restauración en vida, pero sus lágrimas sembraron algo que el cielo no olvidó, años. Después, ese mismo pueblo quebrantado sería restaurado, volvería a su tierra, reconstruiría sus muros, reabriría su templo. Y todo eso fue posible porque un hombre se atrevió a llorar por lo que otros se burlaban. Hoy quizás tú estás llorando por una ciudad, por un país, por una iglesia, por una generación, y sientes que tus lágrimas no valen nada, que nadie las ve, que no provocan cambio. Pero déjame decirte algo con todo el peso profético que el Espíritu me da. Dios te escogió como escogió a Jeremías. No para que seas popular, sino para que seas fiel. No para que seas celebrado, sino para que seas su voz en medio del colapso. Y tu llanto, tu oración secreta, tu quebranto constante, está sembrando restauración. Tú no estás llorando en vano. Tus lágrimas están en el cuenco del Padre, tus ojos húmedos son tu altar, y tu oración llorada es tu mayor predicación. Si alguna vez te preguntaste por qué sientes tanto, por qué lloras por cosas que otros ignoran, por qué tu corazón se duele con lo que pasa en tu ciudad o en tu iglesia, es porque fuiste marcado para esto. Fuiste llamado a interceder llorando, y el infierno lo sabe. Por eso te quiere endurecido, por eso te quiere distraído, por eso quiere secar tus lágrimas. Pero hoy el Espíritu de Dios te dice: llora, siervo mío, llora, hija mía, llora por lo que otros ríen, llora por lo que me duele, y yo usaré tus lágrimas como ríos de sanidad para los que vendrán, porque tu llanto hoy es la cosecha de mañana, y tu oración de hoy será la restauración de generaciones. El llanto del leproso, una súplica sin palabras que conmovió al toque de Jesús. La lepra era una sentencia de muerte en vida, una enfermedad física, sí, pero también social, emocional, espiritual. Quien la padecía no solo sufría en su carne, sufría en su alma. Era separado del pueblo, expulsado del templo, marcado como impuro. Tenía que vivir fuera de la ciudad. Tenía que gritar: inmundo, inmundo, cuando alguien se le acercaba. No podía tocar, no podía ser tocado. Era, literalmente, un muerto caminando. Y en medio de esa realidad desgarradora, el Evangelio nos muestra a un leproso anónimo que rompe todos los protocolos, que desafía toda condena, que ignora todo lo que la religión le impuso, y se acerca a Jesús. No sabemos cuánto caminó, no sabemos cuánto miedo tenía, no sabemos cuántas veces fue rechazado, pero sabemos que llegó, y cuando llega, no clama con gritos altisonantes, no exige, no manipula, no exige sanidad como derecho, solo cae de rodillas y le ruega, y le dice: Señor, si quieres puedes limpiarme. ¿Qué frase más poderosa? No es exigencia, es rendición, no es duda, es humildad, no es manipulación, es fe bañada en quebranto. Este hombre no tenía nada que ofrecer, ni fuerza, ni reputación, ni mérito. Solo tenía una herida abierta y lágrimas que no se ven, pero se sienten. Jesús lo mira, y lo más impactante no es que lo escuche, es que lo toca. Sí, el Dios hecho carne, el santo, el puro, el limpio, tocó al impuro.
Lo tocó antes de sanarlo. Lo tocó cuando aún estaba sucio, deforme, roto. Lo tocó porque su llanto silencioso era más poderoso que 1000 palabras. Y entonces le dijo, quiero, sé limpio. Y al instante, la lepra desapareció. El cuerpo se restauró. La piel volvió a nacer, y el alma fue lavada. El infierno odia esta escena, porque muestra que ni la enfermedad más repugnante puede resistir al toque de Jesús, que ni el rechazo más profundo puede apagar una oración hecha con lágrimas, que el cielo se activa cuando un corazón se postra con fe y quebranto. ¿Y tú? ¿Te has sentido alguna vez como ese leproso? ¿Avergonzado? ¿Excluido? ¿Marcado? ¿Rechazado? ¿Has sentido que tu alma está herida, que tu espíritu está infectado, que nadie puede tocarte sin romperse? Entonces este mensaje es para ti, porque Jesús no teme tus heridas, no se aleja de tu lepra emocional, no se escandaliza de tu pecado. Él se acerca, te mira, te toca, te responde, pero hay una condición: tienes que postrarte. Tienes que entregar tu quebranto. Tienes que orar con tu alma, no solo con tus labios, porque cuando Jesús ve esa clase de oración, cuando ve un corazón arrodillado que no exige, que no negocia, que solo llora, Él dice, quiero, y lo imposible se vuelve real. La lepra hoy puede llamarse ansiedad, depresión, culpa, adicción, trauma, abuso, soledad. Pero el principio es el mismo. Si vienes a Jesús con tus lágrimas en la mano, si oras con tu silencio, si dejas que tus ojos hablen lo que tu boca ya no puede decir, Él te va a tocar y te va a limpiar, porque no hay lepra que resista el toque de aquel que llora contigo. El enemigo no quiere que vengas así, quiere que te escondas. Quiere que sigas gritando, ¡ah, inmundo! Quiere que pienses que ya no puedes acercarte, que no tienes derecho, que no eres digno. Pero el cielo hoy te grita otra cosa. Ven, rómpete, llora, postra tu herida, porque yo quiero limpiarte. Tu oración no necesita perfección, solo necesita verdad. Y cuando tu oración nace de las lágrimas, el corazón de Dios se abre y tu alma se sana. La cananea que lloró hasta que Jesús habló, ella no tenía nombre conocido, no tenía herencia de pacto, no pertenecía al pueblo de Israel, no tenía acceso legal a las promesas, no conocía la ley ni había sido criada en las sinagogas. Pero lo que tenía era más fuerte que todo eso. Tenía una hija poseída y un corazón dispuesto a llorar hasta ver un milagro. Jesús se había retirado a la región de Tiro y Sidón, un territorio gentil, y fue allí donde esta mujer, cananea, lo encontró. No estaba invitada, no estaba en la agenda, no era parte del plan, pero su necesidad la llevó a romper las reglas, y su amor por su hija la llevó a gritar por ayuda: «Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio». Pero Jesús no le respondió palabra. Silencio. El Hijo del Dios viviente, callado. ¿Te ha pasado eso? Clamar y no recibir respuesta, llorar y no sentir que el cielo te oye, buscar y no encontrar. A ella también. Pero no se detuvo. Siguió clamando, siguió llorando. Tanto así que los discípulos molestos pidieron a Jesús: «Despídela, pues da voces tras nosotros». Jesús entonces habla, pero no a ella. Les dice a los discípulos: «No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel». Eso era en teoría una negativa, un muro, una limitación, pero ella no escuchó un no, escuchó un todavía no. Y entonces vino y se postró ante él diciendo: «Señor, socórreme». Aquí ya no había discurso, no había gritos, solo llanto, solo desesperación, solo un alma rendida. Y entonces Jesús le habla directamente, pero lo que dice parece una ofensa.
No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Muchos se habrían ido, ofendidos, dolidos, rotos, pero no esta mujer. Ella no se detuvo, no defendió su dignidad, no exigió sus derechos, solo respondió con humildad y sabiduría que el infierno no pudo resistir. Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¡Qué respuesta, qué corazón, qué profundidad! Ella no pedía un banquete, no pedía lugar en la mesa, solo una migaja, y en esa migaja sabía que estaba todo el poder necesario para liberar a su hija. Y entonces Jesús la mira y rompe el silencio, y rompe la teología, y rompe las reglas del momento y dice: «Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres». Y su hija fue sanada desde aquella hora, una oración hecha con lágrimas, una intercesión sin posición, una súplica sin religión, un clamor que nació del amor y fue sostenido por la humildad. El infierno odia esta escena, porque no la vio venir, porque no estaba en la lista, porque no tenía derecho, y sin embargo, abrió el cielo con lágrimas. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has llorado por un hijo? ¿Cuántas veces has sentido que Dios no responde? ¿Cuántas veces te han dicho que no eres lo suficientemente bueno, santa, preparada? Esta mujer te enseña que no se trata de quién eres, sino de cómo oras, que no importa cuán lejos hayas estado. Si hoy vienes llorando, postrada, humilde, insistente, el cielo responderá. Jesús no resiste ese tipo de oración. Él puede guardar silencio un momento, pero las lágrimas puras, llenas de fe, activan su compasión, y Él dirá: «Grande es tu fe, hágase contigo como quieres», no por mérito, no por herencia, no por teología, por lágrimas, por insistencia, por amor. Hoy, si estás orando por alguien que amas, si sientes que el cielo ha guardado silencio, no te detengas. Llora, clama, postra tu alma. No te vayas, no sueltes, no renuncies, porque aunque hoy no haya respuesta, si tus lágrimas son verdaderas, el cielo hablará, y el infierno soltará, y tu milagro vendrá. Las lágrimas ocultas de Pedro. Cuando Jesús vio el llanto que nadie más vio, Simón Pedro era un pescador profesional. Sabía lo que hacía. No era nuevo, no era torpe, era experimentado. Su oficio era su vida, su barca, su sustento. Pero esa noche todo salió mal. Habían trabajado toda la noche, toda, sin descanso, sin pausa, lanzando red tras red, moviéndose de un lugar a otro, y el resultado, nada, ni un solo pez, un fracaso total, un vacío que no solo era en las redes, sino también en el alma. La Biblia no lo dice, pero sí eres humano. No puedes imaginarlo. Puedes sentir el peso de esa noche, el silencio del mar, el sudor en la frente, la tensión entre él y sus compañeros, el cansancio físico, el cansancio emocional. Y detrás de todo eso, el tipo de lágrimas que no caen por la mejilla, pero que se estancan detrás de los ojos, lágrimas que no se atreven a salir, pero que queman por dentro. Pedro no lloró en voz alta, pero Jesús lo vio. A la mañana siguiente, mientras lavaban sus redes, desanimados, sucios, agotados, Jesús apareció, y sin explicación previa se sube a su barca, la misma que estuvo vacía toda la noche, la misma que no sirvió para nada. Se sienta y predica desde ella. Pedro, aún frustrado, escucha. Sus pensamientos están divididos. ¿Quién es este? ¿Qué hace en mi barca? ¿Por qué justo hoy? ¿Por qué ahora? Pero no dice nada. Solo se queda. Porque a veces, cuando estás vacío, no tienes ni fuerzas para discutir. Y entonces, después de predicar, Jesús le dice: «Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar». ¿Puedes imaginar el corazón de Pedro en ese momento? Otra vez, después de todo lo que hicimos,
después de pasar la peor noche, con estas mismas redes, en este mismo mar? Pedro responde con respeto, pero con honestidad: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Y ahí estaba su llanto, no en forma de lágrimas visibles, sino en esa frase: toda la noche y nada. ¿Te suena familiar? Llevo años luchando y nada. He orado, he servido, he esperado y nada. He amado y no recibí amor. He dado y no recibí fruto. Ese y nada es un gemido que el cielo entiende. Pero Pedro no se queda en esa frase. Dice algo más: mas en tu palabra echaré la red. Ah, ahí está la semilla, la chispa, el remanente de fe, la llama que no se apagó, la rendición. Y cuando lo hizo, cuando obedeció con lágrimas no vistas, cuando se movió a pesar del fracaso, cuando actuó desde la obediencia y no desde la emoción, la red se llenó, tanto que se rompía, tanto que tuvieron que llamar a otros, tanto que ambas barcas se hundían, y Pedro cayó de rodillas. Ya no podía más. Ya no podía sostener su imagen, ya no podía fingir que era fuerte. Se quebró. Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Y entonces lloró. Ese fue su verdadero milagro, no los peces, sino que Jesús tocó el lugar exacto donde Pedro se había roto en silencio. Jesús no lo rechazó, no lo corrigió, no le pidió explicaciones, solo le dijo: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. ¿Lo ves? Una noche de lágrimas contenidas, un fracaso doloroso, un mar vacío, y una mañana donde Jesús se sube a tu barca vacía y la transforma en plataforma de llamado. Pedro lloró, no cuando fracasó, sino cuando vio la misericordia en medio de su ruina. Y ese tipo de llanto es el que Jesús espera. El enemigo no quiere que tú entiendas esto. Quiere que creas que tus noches vacías no significan nada, que tus redes sin fruto son castigo, que el silencio de Dios es juicio. Pero no es así, es preparación. Y si hoy tú estás lavando redes, pensando en rendirte, cansado de dar y no ver, agotado de orar y no recibir, Jesús te dice: vuelvo a subirme a tu barca, no importa lo vacía que esté, quiero tu rendición, quiero tu llanto, quiero tu obediencia. Y cuando lo hagas, verás lo que Pedro vio, verás el milagro, y verás tu llamado, porque no hay fracaso que detenga a Dios, cuando las lágrimas del alma aún tienen fe. Las lágrimas de David, el guerrero que lloraba como un niño, lloraba como un profeta. David era un hombre de guerra, de espadas, de batallas, de victorias legendarias, matador de gigantes, pastor valiente, rey escogido por Dios, el dulce cantor de Israel. Pero también fue un hombre que lloró. Lloró mucho, lloró solo, lloró en cuevas, lloró perseguido, lloró traicionado, lloró por amor, por pecado, por pérdida, por culpa, por miedo, por pasión. Y cada una de esas lágrimas fue oración. Cada gota que caía de sus ojos era tinta que escribía los salmos. David no solo componía canciones, derramaba el alma. No escribía himnos para entretener al pueblo. Escribía lamentos para tocar el corazón de Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos orado oraciones de David sin saberlo? Escucha, oh Dios, mi clamor. Mis lágrimas están en tu redoma. De noche inundo de llanto mi lecho. Estoy cansado de gemir. David sabía que las lágrimas son lenguaje, que hay cosas que solo se dicen llorando, que hay puertas que solo se abren cuando uno se quiebra de verdad. Uno de los momentos más intensos fue cuando su hijo Absalón se rebeló. No fue un enemigo externo, fue su propio hijo, su propia sangre, el que intentó arrebatarle el trono, y David, en lugar de endurecerse, huyó. Se fue descalzo, llorando, con la cabeza cubierta, cruzando el torrente de Cedrón con los suyos. ¡Qué escena!
el rey llorando como un niño, el ungido quebrantado, el valiente vulnerable. Pero esas lágrimas no eran debilidad, eran santidad, eran intercesión, eran entrega. ¿Cuántas veces nos pasa igual, perseguidos por quienes amamos, heridos por quienes debieron protegernos? Y la tentación es endurecerse, levantar muros, ignorar el dolor. Pero David nos enseña otra respuesta: llorar delante de Dios, no avergonzarse de quebrarse, no esconder las emociones, porque en ese derrumbe Dios se manifiesta. El Salmo 6 dice: estoy cansado de gemir. En todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. Pero en ese mismo salmo, David termina diciendo: Jehová ha oído la voz de mi lloro. Qué glorioso es saber que Dios escucha el llanto, no solo las palabras, no solo los cantos, escucha el gemido, la respiración entrecortada, el sollozo profundo. David lloró también por su pecado, cuando fue confrontado por Natán, cuando vio que su error costó la vida de su hijo, cuando cayó de rodillas, no como rey, sino como pecador. Escribió el Salmo 51, uno de los más profundos de la Biblia: límpiame más y más de mi maldad, y líbrame de mi pecado. Y ese salmo sigue siendo la voz de millones que lloran delante del trono pidiendo restauración. Y Dios restauró a David, no porque fuera perfecto, sino porque fue verdadero, porque no escondió su llanto, porque no disimuló su alma, porque entendió que la lágrima es el incienso de los quebrantados. El infierno odia los salmos de David, porque en ellos no hay arrogancia, hay humanidad. No hay corazones duros, hay corazones rendidos, y eso es lo que Dios honra. Hoy tú puedes hacer lo mismo. Puedes llorar como David, no como derrota, sino como oración. Puedes escribir tus propios salmos. Puedes derramar tu lecho con lágrimas, sabiendo que cada gota es vista, que cada suspiro es entendido. Cada silencio es traducido por el Espíritu Santo, porque si el guerrero más valiente de Israel oraba llorando, tú también puedes. Y cuando lo hagas, descubrirás lo que David descubrió, que las lágrimas no son el final, son el principio de una restauración eterna. Las lágrimas de Pedro. Cuando el quebranto se convirtió en restauración, Pedro era valiente, apasionado, impulsivo. Amaba a Jesús con una fuerza que parecía inquebrantable. Era el primero en hablar, el primero en avanzar, el primero en prometer. Dijo: aunque todos te abandonen, yo no lo haré. Iré contigo hasta la muerte. Y Jesús lo miró, con ternura, con compasión, y le dijo una verdad que quebraría su alma: antes que el gallo cante me habrás negado 3 veces. Pedro no lo creyó. No podía él negarlo, jamás. Pero llegó la noche, y con ella la confusión, la violencia, el miedo. Jesús fue arrestado, golpeado, humillado, y Pedro lo siguió de lejos. No entró, no se acercó, solo lo observó desde la distancia, y allí, junto al fuego, alguien lo reconoció. Tú estabas con él. No lo conozco. Otra vez, tú hablas como ellos. No sé de qué hablas. La tercera negación vino con maldiciones. No conozco a ese hombre. Y en ese instante, el gallo cantó. Y Jesús lo miró. No dijo nada. Solo lo miró. Y Pedro, al ver esa mirada, recordó. Recordó sus palabras, sus promesas, su arrogancia, su certeza, y se quebró. Dice la Escritura: y saliendo fuera, lloró amargamente. Lloró como nunca antes. Lloró no por un milagro, sino por un error, por su traición, por su fracaso, por haber fallado al que más amaba. Y esas lágrimas fueron oración. No hay oración más poderosa que la que nace de un corazón que reconoce su culpa. No hay clamor más fuerte
que el del que pensó que era fuerte, y se dio cuenta que no era nada sin Dios. Pedro no fue consolado en ese momento. Jesús fue crucificado, y Pedro quedó con su culpa, con su silencio, con su llanto. Días después, Jesús resucita, y en una escena restauradora, junto al mismo mar donde todo comenzó, lo llama de nuevo. No lo acusa, no le reprocha, solo le pregunta: ¿me amas? Y Pedro, aún herido, responde con lo que le queda: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dice: apacienta mis ovejas. Esa fue la redención. Esa fue la señal de que las lágrimas de aquella noche no fueron en vano. Jesús las vio, las entendió, las recibió. El infierno pensó que Pedro estaba terminado, que su culpa lo aplastaría, que su traición lo sepultaría, pero no contaban con sus lágrimas, porque una lágrima sincera puede levantar a un líder caído, una oración en llanto puede abrir un nuevo llamado, un quebranto profundo puede ser el suelo fértil para una restauración eterna. Pedro se convirtió en roca, en pastor, en apóstol, en mártir, todo después de llorar. Hoy muchos están como Pedro, han fallado, han negado a Jesús no con palabras, sino con actos, con decisiones, con omisiones, y el enemigo susurra: ya no tienes perdón, ya no puedes volver. Pero el cielo hoy te dice otra cosa: llorarás, pero no morirás, te quebrarás, pero no quedarás roto, porque si tus lágrimas son sinceras, yo te levantaré. Jesús sigue mirando, no para juzgar, sino para restaurar. Y si hoy lloras por haberle fallado, esas lágrimas ya están activando tu segundo llamado. Los que siembran con lágrimas, la promesa que el infierno no puede detener. El Salmo 126 es uno de los cánticos más conmovedores del Antiguo Testamento. Es un canto de regreso, de restauración, de esperanza cumplida. Comienza diciendo: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Pero justo antes de cerrar, esconde una joya poderosa que muy pocos logran entender en toda su magnitud. Dice así: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Estas palabras son más que poesía, son profecía, una revelación directa del cielo, una promesa inquebrantable que muestra el poder escondido en cada lágrima derramada en oración. Los que sembraron con lágrimas, eso eres tú. Eso es cada creyente que ha orado llorando, que ha pedido sin ver, que ha perseverado sin respuesta. Cada vez que oraste por tu familia, por tu salud, por tu propósito, y no obtuviste nada más que silencio, pero aún así, seguiste sembrando. ¿Y qué sembraste? Fe, adoración, obediencia, rendición, confianza, con lágrimas. Y eso es lo que hace la diferencia, porque cualquiera puede sembrar cuando hay gozo, cualquiera puede orar cuando hay bendición, pero solo los verdaderos guerreros del Espíritu siembran con lágrimas. No es fácil, no es rápido, no es cómodo, pero es poderoso, porque Dios ve esa semilla y aunque no germina al instante, crece en lo invisible, madura en lo eterno y cosecha en el tiempo perfecto. El infierno odia esta promesa, porque sabe que un creyente que siembra llorando no se va a rendir. Sabe que aunque lo golpee, aunque lo desgaste, aunque le cierre puertas, ese creyente seguirá orando, seguirá clamando, seguirá creyendo, y cuando llegue la cosecha, no solo será abundante, será gloriosa. ¿Te das cuenta? El versículo dice que volverá con regocijo, trayendo sus gavillas. No una, sus gavillas. Mucho fruto, resultado multiplicado,
victoria sobre victoria. Todo eso porque alguien no detuvo su oración, porque alguien lloró y sembró igual, porque alguien siguió creyendo mientras el alma se le rompía. Quizás hoy tú estás justo allí, en el campo, con la semilla en la mano, con lágrimas en los ojos, con cansancio en el cuerpo, con dudas en la mente. Y el enemigo te dice, ¿para qué sigues orando? ¿Para qué sigues creyendo? ¿De qué te sirve llorar? Pero Dios hoy te responde, sigue sembrando, porque cada lágrima que cae está regando tu promesa, porque en cada oración llorada estoy escribiendo tu cosecha. Hay lágrimas que riegan sueños, lágrimas que limpian la tierra antes de la siembra, lágrimas que activan ángeles, lágrimas que destruyen fortalezas, lágrimas que abren portales, y aunque nadie las vea, el cielo las cuenta. Una por una, y llegará el día en que recogerás tus gavillas, volverás con gozo, verás el fruto, abrazarás la promesa, y entenderás que nada fue en vano. Hoy, si estás en medio del proceso, si tus lágrimas están cayendo mientras oras, no las reprimas, no las minimices, no las escondas. Estás sembrando y vas a cosechar. Porque si hay algo que el infierno no puede detener, es la cosecha de un corazón que lloró, oró y no se detuvo. Si llegaste hasta aquí, permíteme decirte algo que quizás nunca has oído con tanta claridad. Tú eres parte de un remanente. Tú no estás aquí por accidente. Tú fuiste llamado por el cielo a escuchar esto, y tu alma lo sabe. En este mensaje has escuchado historias de hombres y mujeres que oraron, pero no con discursos hermosos, sino con lágrimas, no con la mente, sino con el alma, y descubriste algo que el enemigo no quería que supieras. Una lágrima entregada en oración es más poderosa que 1000 palabras vacías. Lloraron los profetas, lloraron los reyes, lloró el mismo Hijo de Dios, y tú tienes permiso para llorar. No para que te rompas sin sentido, sino para que te derrames en la presencia de aquel que nunca desecha un corazón contrito y humillado. Quiero que hagas algo. Escríbelo en los comentarios, si has llegado hasta aquí. Deja tu huella, declara con fe esta frase. Mis lágrimas no son débiles, son mi forma más sincera de orar. Quiero que lo escribas como testimonio, como acto de fe, como sello de que has sido parte de esta palabra viva. No te avergüences, escríbelo como quien dice, Señor, estuve presente, me rendí, lloré, y hoy entiendo que me escuchaste, y ahora te pido otra cosa. Dale me gusta a este video, no por mí, sino por los cientos, quizás miles, que necesitan esta palabra y que YouTube no les mostrará a menos que tú ayudes. El me gusta es una forma de decir, esta palabra debe llegar a otros corazones rotos como el mío. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora. ¿Sabes por qué? Porque hay personas que están usando este canal como su única iglesia. Personas que no tienen pastor, ni congregación, ni comunidad. Y este canal está siendo para muchos un altar, un refugio, un hospital de almas. Tú puedes formar parte activa de este movimiento, no como espectador, sino como parte del cuerpo. Suscribirte es como abrir la puerta al próximo mensaje que puede cambiar tu vida, y compartirlo es como llevar un vaso de agua a un alma sedienta. ¿Te das cuenta de lo importante que eres en todo esto? Tú no eres uno más. Eres parte de los pocos que llegan hasta el final. Los que no se conforman con una enseñanza rápida, los que no pasan por encima del quebranto, los que se quedan hasta que Dios termine de hablar. Y por eso te felicito, muy pocos llegan aquí. Pero los que llegan son los que Dios está preparando para cosas grandes. Ahora te invito a quedarte unos minutos más. No cierres aún. Deja que la música de este video te envuelva. Cierra los ojos y dile al Señor, gracias por estar en mis lágrimas.
Gracias por no apartarte de mí cuando me rompí. Gracias por hacer de mi dolor un lugar de encuentro contigo. Quédate quieto. No cortes la conexión. No te levantes todavía. Permite que el Espíritu Santo termine lo que comenzó. Permite que tu alma respire, ahora que sabe que llorar no fue en vano. Y cuando el video termine, no te olvides de mirar al cielo y decir, Señor, aún estoy aquí, y aún creo que mis lágrimas están en tus manos. Las lágrimas son misteriosas, caen en silencio, pero hacen ruido en el cielo. No tienen forma, pero llevan forma a lo que viene. No tienen color, pero pintan las promesas de Dios con trazos invisibles, y hoy has aprendido que cada vez que lloraste en oración, estabas sembrando eternidad. Quizás pensaste que Dios no te oyó. Quizás miraste tu almohada empapada y pensaste, ¿dónde estás, Señor? Pero hoy el cielo te responde, estuve contigo, estuve recogiendo cada lágrima, estuve escribiendo tu historia en silencio. ¿Sabes por qué el infierno quiere que no ores llorando? Porque sabe que el que ora con lágrimas no está jugando con Dios, está entregándose por completo, está hablando desde la raíz del alma, y eso el infierno no lo puede resistir. Por eso, a partir de hoy, cambia tu mirada sobre el llanto. No digas más, estoy débil. Di, estoy siendo verdadero. No digas más, ya no sé qué decir. Di, estoy dejando que mis lágrimas hablen. No digas más, perdí. Di, estoy sembrando con lágrimas y voy a cosechar con gozo. Tú no llegaste hasta aquí para entretenerte. Llegaste porque Dios te trajo, porque el Espíritu Santo sabía que esta palabra era una llave, una espada, una semilla, y ahora que la recibiste, no la guardes. Compártela, envíala, úsala. Haz que más personas lloren orando. Haz que más personas se sanen mientras escuchan. Haz que el mundo sepa que aún hay un pueblo que llora, pero que sabe que esas lágrimas están en las manos del Rey. Finalmente, si llegaste hasta el final, déjalo escrito. Quiero saber quiénes son los valientes del llanto, los intercesores, anónimos, los hombres y mujeres que Dios está levantando desde la profundidad de su quebranto. Comenta esta frase: lloré, pero no me rendí. Dios habló en mis lágrimas, y por eso sigo aquí. Esa frase será tu testimonio, y cada vez que alguien la lea, sabrá que hay esperanza, que el dolor tiene propósito, que Dios sigue respondiendo cuando oramos llorando.